Ay, cabrón. Y Hola, hola, buenos días. Hola, hola. Buenos días, buenos días, profe. profesor. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Permítame. Sí. Muy bien. Ya está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, estábamos viendo la clase pasada. Estamos todo esto dentro del modelo clásico de regresión lineal, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto que nuestro modelo es este. Este es el modelo de regresión lineal. Y entonces lo que hicimos es agregar supuestos, ¿no? Supuestos. ¿Vale? Entonces, con estos supuestos derivamos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, los estimadores que son estos, este es el estimador de alfa y este es el estimador de beta, ¿no? Entonces, estos estimadores con los supuestos derivamos sus propiedades estadísticas, estocásticas, ¿sí? Entonces vimos que el valor esperado de beta, aquí antes de esto, nada más aquí, acuérdense que aquí
al usar los supuestos, empleando el supuesto 1, nos queda que beta es igual a beta, la suma de xi menos x, y ¿están de acuerdo? Este es lo que teníamos. Entonces habíamos dicho que u, pues es una variable aleatoria. U es una variable aleatoria. O eso es lo que estamos suponiendo. Como UI es variable aleatoria, entonces dijimos que UI tiene una distribución normal 0, sigma cuadrada. Entonces, beta hereda todas las propiedades estocásticas de U. Y entonces, por lo tanto, beta se convierte o se vuelve pues una variable aleatoria. Si no formuláramos los supuestos, entonces pues no, beta no sería variable aleatoria. Beta gorro. Ojo, es beta gorro. Entonces se vuelve una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces por eso es que esa es la razón de todos estos supuestos. Y luego, entonces con esto vimos que beta, el valor esperado de beta es igual a beta, y que el valor esperado de alfa es igual a alfa, ¿no? Eso es lo que vimos. Y después lo que vimos es que la varianza calculamos la varianza de beta. Esto nos quedó sigma cuadrada sobre la suma de xi menos x al cuadrado, ¿no? Y entonces, y la varianza de alfa nos quedó como sigma cuadrada 1 sobre n más x barra suma xi menos x al cuadrado. ¿Sí? Así. Pero aquí lo que dijimos es que como sigma cuadrada es un valor poblacional, sigma es poblacional. ¿Qué es sigma cuadrada? ¿Alguien me puede decir qué es sigma cuadrada? ¿Qué era sigma cuadrada? ¿Qué es esta sigma cuadrada? ¿Es la varianza? Ajá, pero ¿de quién? ¿Poblacional? Ok, pero ¿de quién? ¿Sí? ¿Está bien lo que me dijiste? Ajá, es la varianza poblacional, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De una muestra? No. Acuérdense que esta, ojo, la varianza de UI, sigma cuadrada es la varianza de los errores, se le llama. ¿Sí? Sigma cuadrada es la varianza de los errores. Es la varianza de los errores. ¿Vale? Es eso. Varianza de los errores. Entonces, esa varianza, pues no es conocida porque el error es un término poblacional. Entonces, este se estima con, ahí fue donde nos quedamos, con este estimador, ¿no? Es igual a esto, n menos 2, ¿vale? Ese es el estimador de la varianza. Se llama estimador de la varianza. Estimador de la varianza de los errores del modelo. Aquí podemos poner del modelo de regresión lineal. Del modelo de regresión lineal. O a veces le dicen simplemente la varianza del modelo, ¿sí? Pero, pues,
yo digo que hay que ponerlo completo porque al principio por lo menos para que no se confundan, ¿no? Algunos le dicen varianza del modelo. Así lo abrevian, pues. Varianza del modelo. Pero en realidad son el estimador, perdón, es estimador, en realidad es estimador de la varianza de los errores del modelo de regresión lineal. Pero les digo, lo pueden abreviar así, ¿no? El estimador de la varianza del modelo. Muy bien, entonces hasta aquí ya hemos, calculado la varianza, ¿no? Los errores, perdón, la varianza de los estimadores y la varianza de los errores. Ya tenemos casi todo, entonces ahora podemos, podemos construir intervalos de confianza. Eso es lo que, acuérdense que para eso sirven los supuestos del modelo clásico, ¿no? Entonces, vamos a construir ahora intervalos de confianza. Intervalos o intervalo de confianza para beta. Se puede hacer igual para alfa, ¿eh? Bueno, lo vamos a plantear así, mira. El intervalo de confianza, en este caso, acuérdense que beta es un valor, beta gorro es un estimador, es este, ¿no? Entonces queremos este valor, queremos usarlo para aproximar este valor de acá, este, que es el valor desconocido. Entonces nosotros, pues cuando usamos un estimador, que es una fórmula, esta fórmula, puede ser que si tenemos suerte, pues que a la primera, el valor del estimador, de lo que nos da el estimador, se acerque al verdadero valor. Pero lo más común, pues es que no nos acerquemos, que se encuentre cerca, pero pues así, por ejemplo, ¿no? Es como si hiciéramos un tiro al blanco, como si hiciéramos un tiro al blanco, y en este caso es como si pues quisiéramos acertar en beta usando el estimador este. Entonces lo más seguro es que pues nos coloquemos cerca, pero pues no necesariamente tenemos que acertarlo, ¿no? Sí, por casualidad puede ser que acertemos en uno, pero lo más común es que no. Entonces, lo que queremos es que nos encontremos lo más cerca posible de, pues del valor que queremos estimar. Y en este sentido, lo que vamos a buscar es que el estimador sea, hay una propiedad que eso lo vamos a mostrar en la siguiente clase, yo creo, que se llama la propiedad de eficiencia. Propiedad de eficiencia. ¿Sí? Propiedad de eficiencia. Entonces, la propiedad de eficiencia de un estimador nos dice que el estimador tiene la varianza más pequeña, ¿no? El estimador tiene la varianza más pequeña posible. Más pequeña posible. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que cuando nosotros queremos estimar beta, pues nos vamos a encontrar así, miren. Podemos graficar los resultados, más o menos así. Me quedó chueco. Pero digamos que así podemos graficar más o menos nuestros valores. O sea, en promedio vamos a acertarle a este valor que queremos estimar, pero pues la mayor parte de las veces pues no vamos a acertar, pues, ¿no? Y eso va a estar medida por la varianza del estimador, ¿no? Bueno, eso es lo que va a suceder. Entonces, como es muy difícil que acertemos a la primera, ¿sí?
al usar un estimador puntual, estos se llaman estimadores puntuales, por cierto, son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, son estimadores puntuales, porque nos dan un solo valor, estimadores puntuales. Nos dan un solo valor para el valor que queremos estimar de los parámetros, ¿no? Los parámetros poblacionales. Pero, en lugar de dar solamente un único valor, podemos dar un intervalo de confianza, ¿no? Entre los valores que puede encontrarse el verdadero valor de beta. Entonces vamos a suponer que beta tiene una distribución normal. Ahorita vamos a hacerlo con una distribución normal, porque es más fácil. De hecho, se puede hacer con cualquier distribución que se quiera. Lo podemos hacer con una distribución normal o con una distribución T de student. ¿Sí? A ver, déjenme hacerlo aquí. Entonces, esta es la distribución, así va a tener la distribución beta gorro. Beta gorro es una variable aleatoria. Todas las variables aleatorias tienen una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí necesitamos suponer una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad. ¿Vale? Entonces, para hacerlo muy sencillo, voy a suponer que es una distribución normal, ¿vale? Una distribución normal. Vamos a hacerlo con una distribución normal. Vamos a suponer que es una distribución normal. ¿Vale? Bueno, entonces, de acuerdo a la distribución normal, no sé si ustedes recuerden que esta es la media. La media de esto, según la propiedad de insesgamiento, esto va a estar centrado en beta, ¿vale? Que es el valor que se quiere estimar. Entonces, según la propiedad de la distribución normal, a 1.96 desviaciones estándar, 1.96 desviaciones estándar de la media, ¿sí? Aquí se concentra el 95% de probabilidad, ¿vale? Esa es una propiedad de la distribución normal, ¿vale? A ver, si quieren, vamos a hacerlo aquí para ir viendo algunos resultados. Vamos a hacerlo en Stata. Para mostrar ahí. Bien. Así lo podemos calcular. A ver. Vamos a ponerle display. Normal. Esto sería, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle 0, por ejemplo. A ver, es que aquí a ver. Hay dos cosas en estadística. Está la distribución de densidad. Esta campanita se llama función de densidad y de aquí se deriva algo que se llama la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada tiene una forma de S, más o menos así. Entonces aquí, esto en la normal se vería así. Ahorita lo voy a graficar para que lo vean más o menos. A ver, espero que quede más o menos claro. A ver. A ver. Okay. Esta función de distribución normal se denota con una letra mayúscula F, ¿no? Y esta se denota con una letra minúscula F. Así, ¿no? En este caso, bueno, nuestra variable aleatoria es beta. Entonces aquí le pongo beta y le pongo beta gorro. ¿Vale? Así. Entonces podemos demostrar que la distribución de probabilidad entre 1.96
y menos 1.96 concentra el 95% de probabilidad, haciendo el siguiente cálculo. Normal, 1.96 menos normal, menos 1.96. ¿Sí? Este es el 95% de probabilidad, ¿sale? Bueno, 95, 0 y algo, pero es 95%, ¿sale? De probabilidad. Eso es lo que estamos mostrando aquí, ¿sale? Bueno, es que aquí necesitan, pues eso les digo que se requiere que ya sepan algo de estadística, pues, ¿no? Pero, bueno, ahí vamos a dejarlo así, ¿sí? Ok, entonces, regresando a la normal, en una normal, a 1.96 de desviación estándar se concentra el 95% de la masa de probabilidad, ¿no? Todo esto aquí, ¿okay? 95% de la probabilidad, ¿no? Y en estos extremos, pues está aquí hay 2.5 y hay 2.5, o sea, el 5% restante, ¿vale? Y entonces vamos a escribir esto como la probabilidad. Para construir el intervalo, vamos a escribir la probabilidad de que beta, nuestro beta que queremos calcular, se encuentre entre 1 menos 1.96 y 1.96. Esto es igual al 95%. Con un 95% de seguridad, se dice, beta gorro se encuentra entre menos 1.96 y 1.96, ¿vale? Y luego aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar a beta, le vamos a restar su media. Su media es esta, es beta, y su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza de beta. Porque ya sabemos eso, ¿no? Es lo que vamos a restarle beta y vamos a dividir luego entre beta. ¿Sí? A ver, si quieren lo ponemos así. Es que aquí vamos a poner esto. Va a quedar esto. Nos va a quedar. Lo voy a poner primero así mejor. Es que esto se cumple para cualquier, en una normal estándar. Esto es una normal estándar. Esto es para una normal estándar. Para cualquier normal estándar. Entonces, lo que hacemos es que nuestro beta lo estandarizamos. Es decir, le restamos beta, la media, y lo dividimos entre su desviación estándar. Y nos queda esto, ¿vale? Esto vamos a llamarle número, estamos empezando, vamos a llamarle 1, y esto vamos a llamarle 2. Entonces vamos a sustituir ahora 2 en 1, ¿no? Entonces nos va a quedar la probabilidad de menos 1.96. Z va a ser igual a beta gorro menos beta, la raíz cuadrada de la varianza de beta, menor o igual a 1.96, y esto es al 95%, ¿vale? Ahí está. Y ahora vamos a simplificar esto. Vamos a simplificar. Vean cómo vamos a simplificar. Voy a resolver la desigualdad, ¿no? O resolver la desigualdad. Entonces, vean cómo vamos a resolver la desigualdad. Primero vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar en los tres lados de la desigualdad, o en los tres miembros de la desigualdad. Vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de la varianza de beta. Así. Y esto nos va a quedar la probabilidad de menos 1.96 por la raíz cuadrada
de la varianza de beta. Y en el término de medio, miembro de medio, como se multiplica por varianza de beta, pues se elimina esta beta, esta varianza. Y aquí nos queda raíz cuadrada de la varianza de beta. Igual a 95%. Ahí está. ¿Sale? Y luego lo que vamos a hacer es, voy a restar en los tres lados o miembros de la desigualdad. Voy a restar beta gorro. Entonces esto nos va a quedar la probabilidad de menos beta, aquí lo resto, menos 1.96 raíz cuadrada de la varianza de beta menor o igual, aquí resto beta gorro, pero al restar beta gorro, pues se elimina con este de acá, ¿no? Bueno, aquí lo pongo para que vean, y aquí restamos beta gorro, aquí esto es 1.96 raíz cuadrada de la varianza, y esto es al 95%. Ahí está. Entonces este término con este se va, y entonces el resultado me queda, lo voy a poner aquí, 1.96 por la varianza de beta menos beta, vean que nos queda menos beta, y menos beta más 1.96 varianza de beta. Esto es 95%. Y entonces ahora vamos a multiplicar todo. Vamos a multiplicar por menos 1. ¿Sí? Cuando multiplicamos por menos 1, la desigualdad cambia de sentido. Si ustedes recuerdan eso, y entonces esto nos va a quedar así, miren. Nos va a quedar este término de este lado, lo voy a escribir del lado izquierdo, porque cambia el sentido de la desigualdad, nos va a quedar beta, luego menos, porque todo lo estamos multiplicando por menos, raíz cuadrada de la varianza de beta, luego menor igual, este beta de medio se vuelve positivo, porque lo multiplicamos por menos, luego menor igual, y estos términos de acá se vuelven positivos, ¿no? Porque se multiplican por menos, entonces sería beta gorro más 1.96 raíz cuadrada de la varianza. Ya está. Y ya tenemos nuestro intervalo de confianza. Entonces podemos decir que con un 95% de seguridad, el verdadero valor de beta se va a encontrar entre estos valores, ¿no? Este es el límite superior, límite inferior, perdón, se le llama, y este se le llama el límite superior del intervalo. Pero ojo, aquí estamos suponiendo una distribución normal estándar. Esto es para una distribución normal estándar. Está, ¿sí? Entonces, esto se puede generalizar de esta forma. En general, si beta tiene una distribución T de Student, ¿vale? De hecho, lo que tiene una distribución T de Student es esto. Es esto más bien. Una T de Student es esto. Es esto. Beta
menos beta sobre la raíz cuadrada de la varianza. Esto tiene una distribución. Si esto tiene una distribución T de Student, entonces lo que nos queda, más adelante vamos a ver por qué es una distribución T de Student, ¿no? Nos queda esto así, se plantea así. Nos queda la probabilidad de que, lo voy a hacer con un dibujito, la T de Student es parecida a la normal, ¿sí? Muy parecida a la normal. Ahorita lo vamos a hacer en una gráfica. Entonces, la T de Student, aquí vamos a decir que es menos T alfa sobre 2 y a T alfa sobre 2. Entre estos se llaman percentiles. Estos le conocen como percentiles. Entonces, entre estos percentiles se encuentra el 1 menos alfa por ciento de la probabilidad, ¿sí? 1 menos alfa por ciento de la probabilidad. Entonces, se plantea el intervalo de confianza así, probabilidad de que esto, así vamos a poner, que alfa sobre 2 menor o igual a beta se encuentre entre estos intervalos. Esto es igual a esto, 1 menos alfa por ciento. ¿Sí? Entonces, este valor que está aquí se encuentra entre estos límites con este nivel de probabilidad, ¿sí? Así se plantea y podemos encontrar el intervalo de confianza. Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos arriba, y al resolver nos va a quedar esto. La probabilidad de que beta menos T alfa sobre 2. Aquí, después le vamos a agregar una parte aquí a este T. Ahorita lo voy a poner así. Por la varianza de beta. Esto es igual a T alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de la varianza de beta. Varianza de beta. Ahí está. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ahí está. Es 1 menos alfa por ciento. Entonces estamos diciendo, vean, esto es para una T de Student. Esto ya es para una T de Student. Entonces, cuando esta distribución tiene una T de Student, entonces el intervalo de confianza se calcula de esta forma, ¿no? Entonces estamos diciendo que con un nivel de seguridad, estamos diciendo que con un nivel de confianza 1 menos alfa, ¿no? Por ciento, un nivel de confianza o un nivel de seguridad, 1 menos alfa, beta se encuentra entre estos límites. Este es su límite inferior y este es su límite superior. Este es su límite superior. ¿Sí? Entonces, con un nivel de seguridad, el beta que queremos encontrar se encuentra entre esos límites.
A ver, aquí vamos a ver, vamos a stata, porque aquí hay que explicar lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a poner sedops, pónganle 10,000, sedops, espacio 10,000, así. Y luego vamos a generar una variable que se llame u, va a ser r normal, 0,1, así, ¿vale? Y vamos a generar ahora, vamos a llamarle z, y vamos a ponerle normal den u, así. Normal, esta es la parte más difícil o más importante, ¿no? Normal den u. ¿Sabe? Y vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a ir a Graphics, Two-Way Graph. Vamos aquí a Create. Y aquí hay que seleccionar la opción de línea. La variable y va a ser z. La variable x va a ser u. Aquí hay que ordenar sort on x variables, si no nos va a quedar toda fea. ¿Vale? Y aquí denle un color. Denle un color. Line Properties. Ponle un color azul, por ejemplo, blue. Y un grosor, si quieren, medium. Porque vamos a hacer varias curvas. Vamos a aceptar. Aceptar. Y aquí voy a darle OK. Es esta. Esta es la distribución normal estándar. Esta es una normal estándar. Esta es una forma de campana. Vean. ¿Sale? Ahora, voy a construir la TD Student. Vean cómo vamos a construir la TD Student. Va a ser igual, ahora, vamos a generar T1 igual a, vamos a ponerle 5 grados de libertad. T5 mejor. Vamos a ponerle, y va a ser igual a TD, vamos a ponerlo así, creo que es así, TD, y vamos a ponerle el número de grados de libertad, que son 5, y luego U. Vamos a graficarla, Graphics, Two-Way Graph, y vamos aquí a Create, vamos a hacer una línea, la variable Y va a ser T5, y la variable X va a ser U. ¿Vale? La ordenamos sobre X, y aquí hay que ponerle otro color para que se pueda distinguir, ¿no? Vamos a ponerle un rosita o algo así, ¿no? Medium, aquí un grosor, aceptar, y le damos OK. Es esto, mira. A ver. Esta es la diferencia entre una TD Student. Esta TD Student tiene 5 grados de libertad. Entonces vean que la TD Student tiene más, acumula más probabilidad. De hecho, si le pusiera solamente un grado de libertad, se vería todavía se vería más clara la diferencia entre una normal y una TD Student. Las dos tienen forma de campana, pero la TD Student acumula más probabilidad en los extremos, se dice, ¿no? A ver, vamos a generar otra TD Student. Vamos a ponerle una con un grado de libertad. ¿Sí? Esta. Y la voy a agregar a la gráfica. Line. ¿Sí siguen ahí, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Gracias, Sí. gracias. Perfecto, gracias. Y entonces aquí ponemos esta nueva TD Student. Le voy a poner un orange, por ejemplo. Grosor medium. Y aquí se va a ver más clara la diferencia. La naranja es una TD Student con un grado de libertad. La línea rosa es una TD Student con 5 grados de libertad. Y voy a ir aumentando los grados de libertad. Ahora la voy a hacer con 10, por ejemplo. 10 grados de libertad. Y voy a graficar esta nueva. Y vamos a graficar esta nueva TD Student, la de 10 grados de libertad. Ponemos su aquí. Le voy a poner un colorcito. Ponerle, por ejemplo, un
em, es gris, un gris. A ver si se ve así. Grosor. Aceptar. Vamos a ponerle OK. A ver si se ve. Más o menos bien, ¿no? Entonces vean, esto, vean, no sé si están viendo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Como que ven, ¿qué sucede a medida que aumenta el número de grados de libertad de la TD Student? ¿Qué va pasando? ¿Cómo que va pasando? ¿Qué va pasando? Vean, esta TD Student tiene un grado de libertad, la naranja. La rosa tiene 5 grados de libertad. Y la gris, esta nueva, tiene 10 grados de libertad. ¿Aumenta la probabilidad? ¿Aumenta qué, perdón? La probabilidad. No. Más que nada. A ver, vean la gráfica, ¿qué es lo que está sucediendo? La azul es la normal estándar. ¿Qué está pasando en relación con la normal estándar? ¿Va disminuyendo? No, bien, a ver. Se acerca. Exacto, se acerca, va Bien. convergiendo, se dice que converge. Entonces, si pongo aquí una con 25 grados de libertad, exactamente, converge, se acerca. Entonces, vean, 25 grados de libertad y ahora le agrego a la gráfica, line es 25, y aquí le pongo un, las ordeno, le voy a poner un color, este para que sea mejor, medium, ahí está, bien. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que cada vez que aumentan los grados de libertad, esto cada vez se va pareciendo, se acerca, como dijo su compañera, a la distribución normal? ¿Sí? Y llega un punto en el que prácticamente es igual. ¿En qué punto es? Se considera que es más o menos en 35. En 35 no hay diferencia entre prácticamente no existe diferencia entre la distribución normal y la T de Student, ¿vale? Y la T de Student. Vamos a ponerla aquí, line de 35. Este es U. Vamos a ordenarlo. Vamos a ponerle un color que sea lo más, que resalte. Vamos a ponerle, vamos a ver si con este resalte. Medium. Ponerle a aceptar. No, yo creo que lo voy a poner más delgado porque si no, a ver si resalta. Puse un color negro. Ahí está. Vean. Casi está, ¿no? Casi más o menos. Aquí se ve, se puede ver más o menos que casi son idénticas. Todavía hay diferencias. Pero bueno, ahí se considera que más o menos ya en ese nivel ya prácticamente son iguales, ¿sí? A 35 grados de libertad. Ya prácticamente son iguales, ¿sí? De 35 hacia arriba. Entonces, a ver, esto es importante porque en muestras pequeñas, es que aquí es lo que tenemos en econometría, en muestras pequeñas, el estimador de mínimos cuadrados, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios van a tener una distribución de Student, sobre todo este cociente. Este cociente van a tener una distribución de Student. En muestras grandes, que es lo más común, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene, bueno, este cociente tiene una distribución normal estándar. Una distribución normal estándar. En muestras grandes, ¿sí? Entonces eso es importante porque si tenemos una muestra pequeña, debemos de usar esta fórmula para calcular, para construir el intervalo de confianza. Esta es la fórmula que debemos de usar en muestras pequeñas para calcular el intervalo de confianza para beta. Eso es para beta, pero también se puede calcular para alfa de la misma forma, así, alfa gorro
menos t alfa sobre 2, raíz cuadrada, la varianza de alfa, más t alfa sobre 2, raíz cuadrada de la varianza de alfa gorro, cerramos corchetes, 1 menos alfa por ciento. ¿Vale? Ese sería el intervalo de confianza para alfa con muestras pequeñas. En muestras grandes, esta sería el intervalo de confianza. Este sería en muestras grandes. ¿Sí? Casi siempre vamos a usar este. O sea, aquí también hay que comentar que en econometría siempre se prefiere usar muestras grandes a muestras pequeñas. Pero bueno, si fuera el caso, si tuviéramos una muestra pequeña, pues tenemos que usar esta fórmula. ¿Sí? Pero repito, en econometría siempre se va a preferir usar muestras grandes. ¿Por qué? Porque normalmente también las propiedades estadísticas de los estimadores siempre es mejor. Y es más, digamos que sus propiedades estadísticas se derivan más fácilmente en muestras grandes que en muestras pequeñas. Además, los estimadores, los resultados, se dice que son más robustos, ¿no? O sea, son más fáciles de sostener, pues, que en muestras pequeñas. ¿Vale? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien me iba a decir algo? La de T de Studen es para muestras con n menor a 30, ¿no? 35, por eso te decía aquí, mira, precisamente por eso hicimos el dibujito. Precisamente es lo que te digo. Fíjate, cuando esto vale 35, los grados de libertad son 35, entonces es casi igual o casi idéntica a la normal estándar a la T-Student. Entonces el criterio son 35, no 30. 35, ¿vale? 35 se consideran. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Entonces vean cómo esto lo podemos derivar usando las propiedades, pues básicamente los supuestos, más bien. Todo esto se derivó de los supuestos, ¿eh? Todo esto se deriva de los supuestos de mínimos cuadrados del modelo clásico, ¿vale? Otro de los resultados que vamos a usar son las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. ¿Sí? Entonces ya construimos intervalos de confianza. Ahora vamos a hacer pruebas de hipótesis. Esto es lo que, digamos que de las cosas más útiles o de las que vamos a usar más a lo largo del curso, las pruebas de hipótesis todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es nuestro modelo, mira. Es esto. Esto es nuestro modelo. Acuérdense, ¿no? Entonces, lo que queremos probar es esta hipótesis. Queremos probar esto. ¿Qué significa esta hipótesis? Esta hipótesis significa Es igual, que X o sea, ¿no? no afecta, impacta, explica o determina allí, ¿vale? Este tema de causalidad, aquí también podemos decir causa, pero esa palabra es muy, hay que usarla con cuidado. Por eso mejor le pongo así, afecta, impacta, explica o determina. Pero lo que queremos de alguna forma es, acuérdense que lo que queremos verificar es establecer causalidad en en este modelo, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es pues si esta X explica o no a Y, ¿no? O impacta o causa, pues el objetivo último de todo este análisis es derivar causalidad, ¿sí? A diferencia del análisis de correlación. Entonces, pues para eso planteamos esta hipótesis.
la hipótesis alternativa, pues es la negación de la hipótesis nula. Entonces, aquí diríamos que sí afecta, impacta, explica o determina a Y, ¿no? Eso significa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la prueba de hipótesis? Bueno, para hacer la prueba de hipótesis se construye un estadístico de prueba. Se construye un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba. El estadístico de prueba es así. Vamos a llamarle T, ¿sí? T calculado, o T subíndice C, y va a ser así. Va a ser beta gorro. Vamos a tomar el estimador de beta, o sea, en lugar de usar el beta, como no se conoce, vamos a usar su estimador, y esto le vamos a restar el valor bajo la hipótesis nula. Este valor bajo la hipótesis nula se denota así, mira, beta 0, ¿no? O beta, es que tiene varias formas de denotarse, o beta subíndice, superíndice 0, etcétera. En este caso, pues el valor, lo voy a poner así, ¿no? Beta superíndice 0, y se divide entre la varianza, la raíz cuadrada, perdón, de la varianza de beta. Ahí está. ¿Sale? Entonces, como este valor bajo la hipótesis nula, este es el valor bajo la hipótesis nula, valor bajo la hipótesis nula. Como este valor bajo la hipótesis nula es 0, ¿no? Esto es 0, entonces lo sustituimos y nos queda, esto nos queda igual a esto. Beta menos 0, pues es lo mismo, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué representa esto? Esto que está aquí. ¿Qué representa esto? Bueno, esto tiene varias interpretaciones. Esto, en primer lugar, todo esto es una variable aleatoria. Ojo, es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Esto se le llama estadístico de prueba. Su nombre es estadístico de prueba. Estadístico de prueba. ¿Sale? Bueno. Entonces, este estadístico de prueba como variable aleatoria, esto que está aquí, toda esta expresión se representa como una distancia. Lo representamos como una distancia. Esta es una connotación que tiene este término. Se puede interpretar como una distancia de beta, o del estadístico de prueba, vamos a decirlo mejor, del estadístico de prueba. Ojo, esto está en desviaciones estándar. Esto está en desviaciones estándar. Esas es las unidades de medida. En desviaciones estándar. En desviaciones estándar. Entonces, es distancia del estadístico de prueba respecto al valor bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, o sea, bajo H0. ¿Sí? Eso es lo que significa, o esa es una interpretación que se le puede dar a esto. ¿Vale? Entonces vean cómo procedemos. Como esto es una variable aleatoria, pues ahí es importante saber cuál es la distribución de esa variable aleatoria. Si estamos en muestras pequeñas, pues esto va a tener una distribución, vamos a hacerlo así mejor. Esto va a tener una distribución T de Student. ¿Sí? Más o menos sale medio. Vale.
Salió mal. Bueno. Entonces, digamos que muestras pequeñas, vamos a suponer que estamos trabajando con muestras pequeñas. Es lo mismo en muestras grandes. En muestras pequeñas, esto tiene una distribución, esta es una distribución TD-Student. TD-Student, ¿vale? Entonces, aquí está el valor bajo la hipótesis nula, que es 0. ¿Están de acuerdo? Este es el valor bajo la hipótesis nula, no lo pierdan de vista. Entonces, este es el valor bajo H0. ¿Vale? Y entonces aquí, mientras más lejos se localice este valor del valor bajo la hipótesis nula, es más probable que se rechace por la hipótesis nula. ¿Están de acuerdo? Entonces, mientras más lejos se encuentre o se localice este valor respecto respecto al valor bajo H0, es más probable que el valor que beta sea que se rechace la hipótesis nula, ¿no? Más probable que suceda esto, que beta sea diferente de 0, ¿sí? Es decir, que rechacemos la hipótesis nula. Ese es el principio de las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es qué tanto debe de alejarse, qué tanto se considera lejos. Entonces, aquí aproximadamente se considera que lejos es más o menos a algo así como a 2 desviaciones estándar, más o menos. 2 desviaciones estándar, ¿sí? Esa es la distancia, o así que estándar. Entonces, la distancia que debe existir acá deben de ser aproximadamente 2 desviaciones estándar. Aproximadamente 2 desviaciones estándar. Eso se considera lejos. Eso se considera lejos, ¿sale? 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones. ¿Sí? Ese es el criterio para decidir si se encuentra lejos o no. Entonces, si este estadístico es en valor absoluto, mayor o igual a 2, entonces se considera aproximadamente lejos y se rechaza H0. ¿Sale? Ese es el criterio. Así de simple. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? ¿Más o menos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Otra forma de decir esto, de decir lo anterior, consiste en trazar aquí en esta parte, en esta distribución, me sale chueca a mí, pero bueno, sabemos que son algo así, ¿no? Esto lo que hacemos es trazar aquí
más o menos tomamos un valor crítico, aquí alfa sobre 2, n menos k, lo vamos a poner aquí, t alfa sobre 2, n menos k, donde alfa es igual, por lo regular se toma al 5%, 0.05, ¿vale? Y entonces, si el estadístico de prueba cae en esta región, estos valores nos permiten delimitar una zona de rechazo, zona de rechazo de H0, zona de rechazo de H0, y esto vamos a llamarle zona de aceptación. Lo correcto es decir zona de no rechazo, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí entre cuates, zona de aceptación de H0, ¿vale? Entonces, si el T calculado es en valor absoluto mayor al valor de tablas, o estos valores críticos se llaman, entonces se rechaza H0. Se rechaza H0. Ahí está. ¿Sí? Se rechaza H0. Es lo mismo, ¿no? Pero básicamente la idea es esta. Esta es la idea fundamental. Esta. La distancia, ¿no? Que lo más lejos, lo más alejado posible que se encuentre el estadístico de prueba, o en otras palabras, pues es como si se encontrara este valor, pues, ¿sí? Pero como se tiene que expresar en desviaciones estándar, entonces, mientras más lejos se encuentre, y alejado significa 2 desviaciones estándar aproximadamente, se rechaza H0. O, de otra forma, equivale a esto, ¿no? Equivale a trazar, usando estos valores, estos límites, ¿sí? Trazar estos límites y delimitar la zona de rechazo o zona de aceptación, ¿no? Y si el T calculado cae en la zona o cumple esta condición, entonces se rechaza H0. Y de lo contrario, pues se aceptaría H0. Eso es la prueba de hipótesis. A ver, jóvenes, se está a punto de acabar. Oh, ya se va a acabar. Voy a terminar temprano. Ahorita ya nada más les mando una nueva invitación para que me pongan su nombre, por favor. Híjole, va a estar complicado. Oh.